La nieve crujía bajo sus botas con cada paso que daba por la tundra ártica. Era el único sonido en kilómetros a la redonda. O al menos eso pensaba Marcus hasta que sintió aquel escalofrío recorriendo su espalda. No era el frío. Era algo más primitivo, más visceral. Algo que le decía que ya no estaba solo. Giró la cabeza lentamente y ahí estaba. Un lobo gris de tamaño descomunal, parado a unos 30 metros de distancia, observándolo con una intensidad que helaba más que el viento ártico. Sus ojos ambarinos brillaban con una inteligencia inquietante, y lo más perturbador era que no mostraba ninguna intención de atacar. Simplemente lo miraba. Marcus había trabajado 5 años como geólogo en las regiones más remotas del Ártico canadiense, y jamás, absolutamente jamás, había visto un comportamiento así en un depredador salvaje. Los lobos huyen. Los lobos atacan en manada. Los lobos no siguen a un humano solitario durante kilómetros, manteniendo siempre la misma distancia exacta. Pero este lo hacía. Llevaba 3 horas caminando de regreso a la estación de investigación después de que su vehículo todoterreno se averiara en medio de la nada, y durante cada minuto de esas 3 horas, el lobo había estado ahí. Nunca acercándose, nunca alejándose, solo siguiéndolo en un silencio que resultaba ensordecedor. Marcus apretó con más fuerza el rifle que cargaba al hombro, aunque algo en su interior le decía que no lo necesitaría. Había algo en la postura del animal, en la forma en Inos o cientose, que ladeaba la cabeza ocasionalmente, que no expresaba amenaza, sino... ¿urgencia? Era ridículo pensarlo, pero después de lo que estaba por descubrir, comprendería que aquel lobo no lo seguía para cazarlo. Lo seguía para salvarlo. La temperatura había descendido a menos 40 grados cuando Marcus decidió detenerse brevemente. Necesitaba revisar sus coordenadas GPS y calcular cuánto le faltaba para llegar a la estación. Sacó el dispositivo de su mochila térmica, pero sus manos enguantadas temblaban tanto que casi lo deja caer. Maldijo entre dientes. Sabía que tenía que mantener la calma, que el pánico consume energía y en el Ártico la energía es vida. Levantó la vista hacia el lobo. Seguía ahí, sentado sobre sus patas traseras ahora, observándolo con esa mirada penetrante que parecía traspasar las capas de ropa térmica y llegar directo a su alma. Era un ejemplar magnífico, probablemente el macho alfa de alguna manada, aunque Marcus no veía señales de otros lobos en los alrededores. Su pelaje era de un gris plateado que se confundía con el paisaje nevado, excepto por una mancha oscura en su costado derecho que parecía una cicatriz antigua. Marcus había leído innumerables estudios sobre el comportamiento de lobos árticos. Sabía que eran cazadores excepcionales, que vivían en estructuras sociales complejas, que podían viajar cientos de kilómetros en busca de presas. Pero ningún estudio, ningún libro, ninguna conferencia lo había preparado para esto, para un encuentro que desafiaba todo lo que creía saber sobre estos animales. Guardó el GPS y decidió hacer algo que probablemente era una estupidez monumental. Se agachó lentamente, manteniéndose lo más pequeño posible para no parecer amenazante, y habló. Su voz sonó extraña en la vastedad silenciosa del Ártico. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiéndose absurdo al hacerlo. El lobo ladeó la cabeza, sus orejas se movieron hacia adelante. Entonces hizo algo completamente inesperado. Se levantó, dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta a la estación de investigación. Pero después de unos 10 metros se detuvo. Miró hacia atrás y emitió un aullido bajo, gutural. Luego volvió a caminar unos metros más y repitió el proceso. Marcus sintió un nudo en el estómago. El animal estaba intentando guiarlo. Quería que lo siguiera en la dirección contraria a su destino. Antes de que terminemos este relato extraordinario, me encantaría saber de dónde nos estás viendo. Déjame un comentario diciéndome de qué ciudad nos acompañas hoy. Es increíble pensar que esta historia puede estar llegando a rincones tan diversos del mundo, así que comparte tu ubicación y conectemos esta comunidad global de amantes de las historias reales. Marcus se quedó paralizado, dividido entre su instinto de supervivencia y algo más profundo, más inexplicable. Cada fibra racional de su ser le gritaba que continuara hacia la estación. Tenía agua suficiente para 3 horas más, algunas barras energéticas, y si mantenía el paso, llegaría antes del anochecer. Desviarse de su ruta significaba arriesgar todo. El Ártico no perdona la indecisión ni los errores de Cine Oceans. Cálculo. Miró su reloj. 3:15 de la tarde. En esta época del año, la oscuridad comenzaba a las 5. 2 horas de luz.
2 horas para tomar la decisión correcta o morir intentándolo. El lobo seguía esperando, mirándolo fijamente. Marcus cerró los ojos y respiró profundamente. El aire frío quemó sus pulmones. Pensó en su hija Sophie, de apenas 8 años, esperándolo en Vancouver. Le había prometido que volvería para su cumpleaños la próxima semana. Pensó en su exesposa, quien siempre le había dicho que su obsesión con estos lugares inhóspitos terminaría matándolo. Tal vez tenía razón. Pero entonces recordó algo que su abuelo, un viejo trampero de Alaska, le había dicho cuando era niño. Los animales del norte tienen un sentido que nosotros perdimos hace milenios. Ellos saben cosas que nosotros solo podemos intuir. Si alguna vez un animal salvaje intenta decirte algo, hijo, más te vale escuchar. Abrió los ojos. El lobo no se había movido. Marcus sintió cómo algo cambiaba dentro de él, una rendición ante lo inexplicable. Ajustó las correas de su mochila y comenzó a caminar hacia el animal. Con cada paso que daba, el lobo se alejaba, manteniéndose siempre a la misma distancia de 30 metros, como si hubiera una cuerda invisible conectándolos. Durante los primeros 20 minutos, Marcus intentó racionalizar lo que estaba haciendo. Quizás el lobo lo estaba alejando de su manada. Quizás lo guiaba hacia una trampa natural. Quizás estaba siguiendo a su propia muerte voluntariamente. Pero había algo en la determinación del animal, en la forma en que ocasionalmente se detenía para asegurarse de que Marcus aún lo seguía, que comunicaba propósito, no amenaza. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Las extensiones planas de nieve dieron paso a formaciones rocosas cubiertas de hielo. Marcus reconoció la zona vagamente. Estaban dirigiéndose hacia un área que los mapas geológicos marcaban como terreno inestable. Era una región donde las placas de hielo se movían impredeciblemente, creando grietas profundas que podían tragarse a un hombre entero sin dejar rastro. Su equipo de investigación tenía estrictamente prohibido acercarse a esta zona sin equipo especializado de escalada y al menos 3 compañeros. El lobo redujo su paso. Sus movimientos se volvieron más cautelosos, más deliberados. Marcus notó que el animal inspeccionaba el suelo antes de cada paso, como si conociera exactamente dónde era seguro pisar. Lo imitó, probando el terreno con su bastón de trekking antes de transferir su peso completo. El viento había aumentado su intensidad, lanzando nieve cristalizada que golpeaba su rostro como agujas microscópicas. Tuvo que bajar las gafas de protección y ajustar la capucha de su parka. La visibilidad se reducía rápidamente. Pero el lobo continuaba adelante, su silueta apenas visible entre la creciente ventisca. Marcus verificó su GPS. Estaban a casi 6 kilómetros de la estación ahora, moviéndose cada vez más lejos. Su radio de emergencia no tendría alcance desde aquí. Estaba completamente solo, siguiendo a un depredador salvaje hacia el corazón de una de las zonas más peligrosas del Ártico canadiense. La racionalidad de su decisión se desintegraba con cada paso. Entonces el lobo se detuvo abruptamente, no de la manera gradual en que lo había hecho antes, sino de forma súbita, rígida. Su postura cambió completamente, las orejas hacia atrás, el cuerpo tenso, el hocico apuntando, hacia algo que Marcus no podía ver. El animal comenzó a moverse lateralmente, describiendo un semicírculo amplio alrededor de algo invisible. Marcus se acercó con cautela extrema, probando cada centímetro del terreno. Y entonces lo vio. A unos 15 metros de distancia había lo que parecía ser nieve virgen, perfectamente lisa. Pero algo en la textura era diferente. Demasiado uniforme. Demasiado perfecta. Era una trampa mortal de la naturaleza. Una capa fina de nieve reciente que cubría una grieta profunda en el hielo. Marcus sintió como la sangre se helaba en sus venas. Si hubiera continuado por su ruta original hacia la estación, habría pasado exactamente por aquí. El viento predominante del oeste siempre lo empujaba ligeramente hacia el norte durante sus caminatas, una desviación natural que compensaba automáticamente. Sacó una piedra de su bolsillo y la lanzó hacia el centro del área sospechosa. La roca atravesó la superficie con un sonido suave, como papel rasgándose, y desapareció en la oscuridad. Esperaron en silencio. 1, 2, 3, 4 segundos. Nunca escucharon el impacto. Marcus retrocedió instintivamente 3 pasos. El lobo lo observaba ahora con lo que solo podía describirse como expectativa. El animal había sabido. De alguna manera había sabido que Marcus estaba caminando directo hacia su muerte y había venido a desviarlo de su camino.
pero eso no tenía sentido. Los lobos no hacen eso. Los lobos no salvan humanos. Son depredadores, no guardianes. Marcus se agachó sobre sus rodillas, el peso de lo que acababa de comprender amenazando con derribarlo. Si hubiera ignorado al lobo, si hubiera continuado hacia la estación como cualquier persona racional habría hecho, ahora estaría muerto en el fondo de una grieta de hielo. Su cuerpo no sería encontrado hasta la primavera, si es que lo encontraban. Sophie habría crecido sin padre. El lobo se acercó entonces por primera vez, reduciendo esa distancia de 30 metros que había mantenido religiosamente. Caminó hasta quedar a solo 5 metros de Marcus. Desde esa proximidad, Marcus pudo ver detalles que antes no había notado. Las cicatrices en el hocico del animal, la cojera casi imperceptible en su pata delantera izquierda, y algo más, algo que brillaba débilmente en su cuello. Marcus entrecerró los ojos. Parecía un collar, pero eso era imposible. Los lobos salvajes no usan collares a menos que hayan sido capturados y etiquetados por investigadores. Y este claramente no era un collar de rastreo estándar. Era algo diferente, metálico, viejo. El lobo se sentó permitiendo que Marcus observara mejor. Con manos temblorosas, Marcus sacó sus binoculares y enfocó. Lo que vio lo dejó sin aliento. El collar no era de fabricación moderna, era de metal oxidado, con grabados que parecían runas o símbolos antiguos. Colgaba de él una pequeña placa identificadora tan desgastada que apenas podía leerse. Marcus ajustó el enfoque desesperadamente, tratando de descifrar la inscripción. Pudo distinguir algunas letras, K-A-I-R-A, y debajo una fecha que parecía ser de 1952, 73 años atrás. Imposible. Ningún lobo vive tanto tiempo. Su esperanza de vida en estado salvaje es de 6 a 8 años, tal vez 10 en casos excepcionales. El lobo que tenía frente a él parecía estar en su edad adulta, fuerte y vital. No un anciano al borde de la muerte. Marcus bajó los binoculares, su mente científica luchando por encontrar una explicación racional. Quizás el collar había sido transferido de generación en generación, una especie de tradición entre manadas. Pero eso tampoco tenía sentido. Los lobos no conservan objetos humanos. La luz comenzaba a desvanecerse. Marcus verificó su reloj y sintió un escalofrío de pánico. 4:30. Media hora hasta que la oscuridad fuera completa. Tenía que tomar una decisión. Intentar regresar a la estación ahora significaba navegar en la oscuridad, probablemente perderse y morir de hipotermia. Pero quedarse aquí en campo abierto, sin refugio, era igualmente suicida. El lobo se levantó y comenzó a caminar nuevamente, pero esta vez en una dirección diferente. No hacia la estación ni alejándose de la grieta, sino hacia el este, donde Marcus sabía que no había nada más que tundra vacía durante kilómetros, o al menos eso creía. Siguió al animal porque ya no había alternativa. Su supervivencia dependía completamente de este encuentro inexplicable con una criatura que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza. Caminaron durante 15 minutos más. El terreno se volvió más accidentado, con formaciones rocosas que sobresalían de la nieve como dedos retorcidos. Entonces Marcus lo vio. Una estructura. No era natural. Entre las rocas había lo que parecía ser una cabaña, o lo que quedaba de una. Las paredes de madera estaban casi completamente cubiertas de nieve y hielo, pero la estructura parecía intacta. El techo había colapsado parcialmente, pero había secciones que aún ofrecerían refugio contra el viento. Marcus se acercó a la construcción con incredulidad. No tenía conocimiento de ninguna cabaña en esta área. Los mapas de la estación no mostraban estructuras humanas en kilómetros a la redonda. Esto era terreno virgen, inexplorado. Excepto que claramente no lo era. Empujó la puerta, que cedió con un crujido lastimero. El interior olía a humedad y abandono, pero estaba sorprendentemente preservado. Había una estufa de leña oxidada en una esquina, estantes con latas de comida tan viejas que las etiquetas se habían desintegrado, y una mesa cubierta con mapas amarillentos y quebradizos. Marcus encendió su linterna frontal. El haz de luz reveló más detalles. Fotografías clavadas en las paredes de madera, mostrando a un hombre con ropa de expedición de mediados del siglo XX. En una de las fotos, el hombre estaba arrodillado junto a un lobo joven. El mismo patrón de pelaje, la misma mancha oscura en el costado derecho. Marcus sintió que su comprensión de la realidad se fragmentaba. Se acercó a la mesa y examinó los mapas.
Eran cartas de navegación del Ártico canadiense, fechadas en 1952. Había anotaciones escritas a mano en los márgenes, coordenadas, observaciones meteorológicas y un diario. Grueso, encuadernado en cuero, con las páginas onduladas por la humedad pero aún legibles. Marcus lo abrió con manos temblorosas. La primera página tenía una inscripción. Diario de expedición de Henrik Larsen. Marzo de 1952. Si alguien encuentra esto, que sepa que no morí en vano. El lobo había entrado a la cabaña detrás de Marcus. Se echó junto a la puerta como un guardián, observando sin hacer ningún movimiento amenazante. Marcus pasó las páginas del diario, su corazón latiendo con fuerza. Las entradas iniciales hablaban de una expedición científica para mapear grietas de hielo en la región. Henrik Larsen era geólogo, igual que Marcus. Había venido con un equipo de 4 personas, pero algo había salido terriblemente mal. Marcus leyó con creciente horror cómo el equipo se había separado durante una tormenta. Cómo Henrik había encontrado a un cachorro de lobo huérfano, y en su soledad desesperada había decidido cuidarlo. Le había puesto el collar con el nombre Kaira, que según escribía significaba espíritu protector en un dialecto inuit local. Las entradas se volvían cada vez más erráticas. Henrik describía cómo Kaira crecía con una velocidad anormal, mostrando una inteligencia que desafiaba toda explicación. Cómo el animal parecía entender sus palabras, anticipar sus necesidades. Había una entrada particularmente inquietante fechada en octubre de 1952. Kaira me salvó hoy. Me guió alrededor de una grieta que habría significado mi muerte. Es como si pudiera percibir el peligro antes de que se manifieste. Los ancianos del pueblo cercano me dijeron que los lobos del Ártico no son como otros animales, que algunos son espíritus guardianes que toman forma física para proteger a Inuussiinas, quienes el hielo considera dignos. Pensé que era superstición. Ya no estoy seguro. Marcus dejó de leer, su mente luchando por procesar lo imposible. Miró al lobo que descansaba junto a la puerta. El animal lo observaba con esos ojos ambarinos que contenían demasiada conciencia, demasiada comprensión. Continuó leyendo. La última entrada del diario estaba fechada en diciembre de 1952. He tomado una decisión. El equipo de rescate llegará en primavera, pero yo no estaré aquí. He decidido quedarme en el Ártico. Kaira me ha mostrado cosas, lugares, una conexión con esta tierra que nunca imaginé posible. Pero antes de irme, debo advertir a quien encuentre esto. La grieta principal está migrando hacia el este. En 70 años, se habrá movido aproximadamente 6 kilómetros. Cualquier ruta desde la estación de investigación hacia el oeste cruzará directamente sobre ella. Las marcas en el mapa adjunto muestran la proyección. Si alguien lee esto en el futuro, que sepa que Kaira vigilará. Siempre vigila. Protege esta tierra y a quienes merecen protección. Marcus buscó frenéticamente el mapa adjunto. Lo encontró doblado entre las páginas finales del diario. Con manos temblorosas lo extendió sobre la mesa. Las proyecciones de Henrik eran asombrosamente precisas. La línea que había dibujado prediciendo la ubicación de la grieta en 70 años coincidía exactamente con donde el lobo lo había detenido. Exactamente donde Marcus habría muerto si hubiera continuado su camino. La cabaña quedó en silencio excepto por el aullido distante del viento ártico. Marcus se volvió lentamente hacia el lobo. Kaira seguía echado junto a la puerta, pero sus ojos nunca habían dejado de observar a Marcus. La pregunta que había estado evitando formular finalmente salió de sus labios en un susurro quebrado. «¿Eres el mismo?» El lobo no respondió, por supuesto. Los lobos no hablan, pero ladeó la cabeza de esa manera particular que Marcus había visto hacer cientos de veces durante su caminata, una manera que comunicaba comprensión más allá de las palabras. Marcus se dejó caer en una silla desvencijada, el peso de lo imposible aplastándolo. Todo su entrenamiento científico, todos sus años de educación, le gritaban que esto no podía ser real. Los lobos no viven 73 años. Los animales no comprenden conceptos abstractos como advertencias a futuros humanos. Esto violaba todas las leyes de la biología, de la lógica, de la razón. Y sin embargo, aquí estaba. La evidencia era innegable. El diario, las fotografías, el collar, las proyecciones precisas que le habían salvado la vida. La pregunta no era si esto era real, sino qué significaba que fuera real. Marcus recordó las palabras de su abuelo sobre escuchar a los animales. Recordó las leyendas inuit que había desestimado como folclore pintoresco.
Recordó cada instancia en su vida donde había visto algo que no podía explicar, y había elegido ignorarlo porque no encajaba en su cosmovisión ordenada. El Ártico, comprendió en ese momento, no se regía por las mismas reglas que el resto del mundo. Aquí, en los confines más remotos de la civilización, donde el hielo y el cielo se fundían en una vastedad incomprensible, existían cosas más antiguas que la ciencia, cosas que la ciencia quizás nunca podría explicar. Kyra se levantó y se acercó a Marcus. Por primera vez, el animal cerró completamente la distancia entre ellos. Se sentó directamente frente a Marcus, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Lentamente, con una delicadeza que contradecía su naturaleza depredadora, Kyra apoyó su cabeza sobre la rodilla de Marcus. El gesto era tan inequívocamente humano en su búsqueda de conexión, que Marcus sintió lágrimas congelarse en sus mejillas. Pasó su mano enguantada sobre el pelaje del lobo, sintiendo los músculos poderosos debajo. Kyra cerró los ojos, emitiendo un sonido bajo que no era gruñido, sino algo más cercano a un ronroneo. Marcus comprendió entonces que este encuentro no había sido casualidad. De alguna manera, Kyra había estado esperando durante décadas, tal vez, a que otro humano caminara hacia su muerte en este paisaje traicionero. Cumpliendo la promesa que Henrik Larsen había documentado en su diario, protegiendo la tierra y a quienes merecían protección. La noche cayó completamente. Marcus encendió la estufa de leña usando algunos de los muebles viejos como combustible. El calor comenzó a llenar la pequeña cabaña, alejando el frío mortal. Compartió una de sus barras energéticas con Kyra, quien la aceptó con delicadeza sorprendente. Se sentaron juntos en la oscuridad, hombre y lobo, separados por especies y tiempo pero unidos por algo más profundo. Marcus sacó su radio de emergencia, sabiendo que probablemente no tendría señal pero necesitando intentarlo. Para su sorpresa, obtuvo una conexión débil e intermitente. Llamó a la estación, su voz entrecortada, explicando su situación. El equipo de rescate vendría al amanecer. Tenía que sobrevivir hasta entonces. Miró a Kyra, quien se había acurrucado junto a la estufa, y supo que lo haría. Durante las horas siguientes, Marcus leyó el diario completo. Henrik Larsen había documentado una transformación de científico escéptico a algo más cercano a un místico. Describía cómo Kyra le había mostrado lugares que ningún mapa registraba, fenómenos que desafiaban explicación, auroras boreales que parecían comunicarse, formaciones de hielo que cambiaban según ciclos que no correspondían a ningún patrón conocido. Y siempre, Kyra como guía, como protector. La última página del diario contenía una reflexión que resonó profundamente en Marcus. He pasado mi vida buscando respuestas en datos, en mediciones, en la certeza de la ciencia. Pero el Ártico me ha enseñado que hay preguntas que no tienen respuestas, solo experiencias. Hay misterios que no deben ser resueltos, solo honrados. Kyra no es un fenómeno para ser estudiado, es un regalo para ser recibido. Marcus cerró el diario cuando los primeros rayos del amanecer ártico comenzaron a filtrarse a través de las grietas de la cabaña. Kyra ya estaba despierto, esperando junto a la puerta. El lobo miró hacia afuera, luego hacia Marcus, comunicando claramente que era hora de partir. Apagó la estufa y empacó sus cosas. Tomó el diario de Henrik, sabiendo que no podía dejarlo aquí para que se desintegrara. Esta historia necesitaba ser preservada, aunque nadie le creyera. Salieron juntos a la mañana cristalina. El cielo era de un azul imposible, el tipo de azul que solo existe en los lugares más remotos del planeta. A lo lejos, Marcus podía ver la silueta de un helicóptero acercándose, el equipo de rescate. Kyra se detuvo a unos metros de la cabaña. Marcus se volvió hacia el lobo, comprendiendo que este era el final de su tiempo juntos. El animal lo había salvado. Lo había protegido, le había mostrado algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión del mundo. ¿Cómo agradeces a un espíritu guardián? Marcus se arrodilló en la nieve, descendiendo al nivel de Kyra. Miró directamente a esos ojos ambarinos que contenían 70 años de vigilancia. Gracias, dijo simplemente. No había otras palabras. Kyra dio un paso adelante y por última vez, apoyó su cabeza contra el hombro de Marcus. Se quedaron así durante un momento suspendido en el tiempo, humano y lobo, unidos en un entendimiento que trascendía el lenguaje. Entonces Kyra retrocedió, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la tundra. Después de unos metros, se detuvo y miró hacia atrás una última vez.
Marcus habría jurado que el lobo asintió, un gesto completamente humano de despedida. Luego, Kyra desapareció entre las formaciones de hielo, su pelaje gris plateado fundiéndose perfectamente con el paisaje, hasta que fue imposible distinguir dónde terminaba el lobo y comenzaba el Ártico. El helicóptero aterrizó minutos después. El equipo de rescate bombardeó a Marcus con preguntas, exámenes médicos, expresiones de alivio. Le preguntaron cómo había sobrevivido, cómo había encontrado la cabaña, qué había sucedido con su vehículo. Marcus respondió mecánicamente, su mente aún procesando las últimas 24 horas. De regreso en la estación, Marcus fue sometido a un chequeo médico completo. Hipotermia leve, deshidratación moderada, pero por lo demás estaba bien. Un milagro, dijeron los médicos, debería estar muerto. Marcus sonrió débilmente y no dijo nada sobre el lobo. Esa noche, solo en su habitación, abrió el diario de Henrik Larsen nuevamente. Había algo escrito en la contraportada que no había notado antes, con una caligrafía diferente, más reciente. El texto decía: para quien esto lea, Henrik Larsen desapareció en el Ártico en diciembre de 1952. Su cuerpo nunca fue recuperado. Los ancianos locales dicen que se convirtió en parte de la Tierra, que su espíritu se fusionó con Kyra. No sé si es verdad, pero sé que el lobo sigue aquí, protegiendo a quienes el hielo considera dignos. Si te salvó, fuiste elegido. Honra ese regalo. Anotación añadida por búsqueda de rescate, 1973. Marcus tembló. La anotación tenía más de 50 años. Significaba que otros habían sido salvados por Kyra. Otros habían experimentado este encuentro imposible y habían elegido, como Henrik, documentarlo en lugar de explicarlo. Se acercó a la ventana de su habitación, mirando hacia la vastedad oscura del Ártico. En algún lugar ahí afuera, Kyra seguía vigilando, esperando al próximo humano que caminara inconsciente hacia su muerte. Listo para intervenir, para proteger, para continuar un propósito que había trascendido décadas. Marcus tomó una decisión esa noche. Regresaría a Vancouver como había prometido. Abrazaría a Sophie en su cumpleaños, pero eventualmente volvería al Ártico. No para estudiar las rocas o mapear las placas de hielo, sino para comprender mejor este lugar que contenía misterios más profundos que cualquier formación geológica. Pasaron los meses. Marcus presentó sus hallazgos geológicos, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de la cabaña o el lobo. Compartió el diario con solo una persona, un antropólogo especializado en culturas árticas que había pasado décadas estudiando las tradiciones inuit. El antropólogo escuchó la historia sin interrumpir, examinó el diario y finalmente habló. Las leyendas de los espíritus guardianes del Ártico son más antiguas que cualquier registro escrito, dijo el anciano académico. Los inuit siempre han sabido que algunos lugares están protegidos por seres que existen en el límite entre el mundo físico y el espiritual. Los llaman Amarok en algunas tradiciones, lobos gigantes que cazan solos y protegen el equilibrio de la tierra. La ciencia occidental ha desestimado estas historias como mitología. Pero tal vez la mitología es simplemente verdad que no hemos aprendido a medir. Marcus pensó en esas palabras durante meses. La verdad que no habían aprendido a medir. Su entrenamiento completo se basaba en la medición, en la cuantificación, en transformar el misterio en datos. Pero Kyra no podía ser medido. No podía ser cuantificado. Solo podía ser experimentado, honrado, recordado. 6 meses después de su encuentro con el lobo, Marcus recibió una llamada de la estación ártica. Otro geólogo había desaparecido en la misma región donde Marcus había tenido problemas. El equipo de búsqueda había encontrado al hombre vivo, refugiado en una cabaña vieja. El hombre insistía en que un lobo lo había salvado, que lo había guiado alrededor de una grieta mortal y hacia el refugio. Marcus sintió escalofríos recorrer su columna. Llamó al geólogo rescatado y hablaron durante horas. Las historias eran casi idénticas. El mismo lobo gris con la mancha oscura. El mismo collar antiguo, el mismo comportamiento de mantener distancia exacta y luego guiar hacia la seguridad, el mismo encuentro que desafiaba toda explicación racional. ¿Le contaste a alguien más?, preguntó Marcus. No, respondió el hombre. Pensé que me tomarían por loco. Tú eres el primero que no me mira como si hubiera perdido la cabeza. Marcus sonrió. No estás loco, y no estás solo. Comenzaron a investigar discretamente. Encontraron otros casos a lo largo de las décadas, expedicionarios que habían sobrevivido contra todo pronóstico.
Científicos que reportaban encuentros inexplicables con lobos en esa región específica. Testimonios que databan de los años 60, 70, 80 hasta el presente. Todos describiendo al mismo animal. Todos salvados de la misma grieta migratoria que Henrik Larsen había predicho en 1952. Marcus compiló los testimonios en un documento que nunca publicó formalmente. Lo guardó como Henrik había guardado su diario, como evidencia, para aquellos que vinieran después, como prueba de que el Ártico contenía maravillas que la ciencia aún no podía explicar. En el segundo aniversario de su encuentro con Kyra, Marcus regresó al Ártico. No en misión oficial, sino como peregrino. Caminó hasta la cabaña de Henrik, que seguía en pie, resistiendo el tiempo con una tenacidad que parecía sobrenatural. Dentro dejó su propio testimonio añadido al diario original. Escribió sobre su experiencia, sobre los otros sobrevivientes que había encontrado, sobre la certeza inquebrantable de que algo más grande que ellos mismos operaba en estas tierras heladas, y esperó. No sabía exactamente qué esperaba hasta que lo vio. Al atardecer del segundo día, una silueta familiar apareció en el horizonte. Kyra inmutable, eterno, caminando con esa gracia particular que Marcus había memorizado. El lobo se acercó a la cabaña y se sentó frente a Marcus, como lo había hecho 2 años atrás. Se miraron en silencio, hombre y lobo, reconociéndose mutuamente. Marcus no intentó tocar al animal esta vez, simplemente habló. «He estado contando tu historia», dijo. «No a muchos, solo a quienes creo que entenderían. Quiero que sepas que Henrik está siendo recordado. Tú estás siendo recordado. Lo que haces aquí importa». Kyra ladeó la cabeza. Luego hizo algo extraordinario. Se levantó, caminó hacia Marcus y depositó algo a sus pies. Era una roca, pero no cualquier roca. Era un fragmento de cuarzo ártico, el tipo de mineral que Marcus había pasado su carrera estudiando. Pero este fragmento tenía grabados. Símbolos que Marcus no reconocía inmediatamente, pero que sentía eran antiguos. Increíblemente antiguos. Recogió la piedra con reverencia. Los grabados brillaban débilmente bajo la luz del atardecer. Parecían mapear algo, tal vez las corrientes de hielo, tal vez los patrones de las estrellas. Era conocimiento preservado en piedra, un mensaje de un tiempo antes de la escritura. Cuando levantó la vista, Kyra ya se había alejado, varios metros. El lobo se detuvo, miró hacia atrás una última vez, y luego desapareció en la tundra como un fantasma. Marcus se quedó solo con la piedra en sus manos, sintiendo su peso, su historia, su promesa de misterios que permanecerían sin resolver. Regresó a la civilización con la piedra. La mostró al antropólogo, quien la examinó con ojos cada vez más amplios. «Estos símbolos», susurró el anciano, «son de la tradición paleo-inuit. Tienen al menos 4000 años. Mapean las rutas sagradas del Ártico, los lugares donde los espíritus guardianes vigilan. Esto no debería existir. No en este estado de preservación. No con este nivel de detalle». Marcus asintió. Ya no le sorprendía lo imposible. «Kyra me la dio», dijo simplemente. El antropólogo lo miró durante un largo momento. «¿Sabes lo que eso significa? Si lo que dices es verdad, si este lobo realmente ha existido durante décadas y posee este tipo de conocimiento antiguo, entonces no es solo un animal inusual. Es un guardián literal de la memoria de la Tierra. Un vínculo viviente con un pasado que hemos olvidado». Marcus sostuvo la piedra contra la luz. «Lo sé. Los años pasaron». Marcus continuó su trabajo como geólogo, pero su enfoque cambió. Comenzó a estudiar las intersecciones entre la ciencia occidental y el conocimiento tradicional indígena. Escribió artículos que provocaron controversia, argumentando que había fenómenos en el Ártico que requerían marcos de comprensión diferentes. Fue criticado por algunos colegas, alabado por otros. No le importaba. Había visto algo que cambió fundamentalmente su relación con el conocimiento. Había aprendido humildad ante el misterio. Sophie, su hija, creció escuchando historias del Ártico. Cuando tenía 18 años, le pidió a Marcus que la llevara. Quería ver el lugar que había transformado a su padre. Quería entender qué había en esa vastedad helada que había cambiado la forma en que su padre veía el mundo. Marcus dudó. El Ártico era peligroso. Pero Sophie insistió con una determinación que le recordaba a sí mismo a su edad. Fueron juntos un verano. Marcus la llevó a la cabaña de Henrik, le mostró el diario, le contó la historia completa.
Sophie escuchó con los ojos muy abiertos, procesando lo imposible con la apertura mental de la juventud. ¿Crees que lo veremos?, preguntó, refiriéndose a Kyra. Marcus negó con la cabeza. No lo sé. Kyra aparece cuando es necesario, cuando alguien está en peligro. Nosotros estamos seguros aquí. Pero esa noche, mientras acampaban cerca de la cabaña, Sophie lo despertó. «Papá», susurró, señalando hacia afuera de la tienda. Marcus miró. A unos 30 metros, iluminado por la luz perpetua del sol de medianoche ártico, estaba Kyra. El lobo observaba su campamento con esa intensidad familiar. Pero no estaba solo. Junto a él había otro lobo, más joven, con un pelaje similar pero con marcas ligeramente diferentes. Marcus sintió su corazón acelerarse. Kyra había traído compañía. ¿Un compañero? ¿Un descendiente? ¿Otro guardián en entrenamiento? Los dos lobos se quedaron durante varios minutos, simplemente observando. Luego, en sincronía perfecta, giraron y desaparecieron en la tundra. Sophie se volvió hacia Marcus, lágrimas en sus ojos. «Era real», susurró. «Toda tu historia. Era real». Marcus asintió, incapaz de hablar. Era la confirmación que no sabía que necesitaba. Kyra no solo había sobrevivido, estaba asegurando que la vigilancia continuara, que hubiera otros que protegieran esta tierra cuando él finalmente ya no pudiera. De regreso a casa, Sophie decidió estudiar biología de la conservación. Quería dedicar su vida a proteger lugares como el Ártico, a preservar los espacios donde todavía existían misterios. Marcus la apoyó completamente, comprendiendo que el legado de su encuentro con Kyra se extendía ahora a una nueva generación. Pasaron más años. Marcus envejeció. Sus rodillas ya no podían soportar las largas caminatas por la tundra. Sus manos temblaban demasiado para sostener equipos delicados, pero su mente permanecía aguda, llena de recuerdos de nieve y lobos y verdades que desafiaban explicación. En su 70º cumpleaños, Marcus recibió un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía. Mostraba la cabaña de Henrik, pero la foto era reciente, tomada con una cámara digital. En primer plano, sentado en la nieve como si posara deliberadamente, estaba Kyra. El lobo miraba directamente a la cámara. Sus ojos ambarinos brillantes incluso en la imagen estática. Y junto a él, ahora claramente visibles, había 3 lobos más jóvenes. La próxima generación de guardianes. Marcus colgó la fotografía en su estudio. La miraba todos los días recordando el momento en que el mundo se volvió más grande, más extraño, más maravilloso de lo que jamás había imaginado. Sophie visitaba regularmente, trayendo a sus propios hijos. Marcus les contaba historias del Ártico, del lobo que lo había salvado, del geólogo que se había convertido en parte de la Tierra. Los niños escuchaban con fascinación, sus mentes jóvenes aceptando lo mágico con más facilidad que muchos adultos. Una noche, su nieto de 7 años preguntó: «Abuelo, ¿crees que Kyra seguirá ahí cuando yo sea grande?». Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo», dijo finalmente, «que mientras haya personas que necesiten ser salvadas, mientras haya quienes caminen hacia peligros que no pueden ver, Kyra estará ahí. O algo como Kyra. El Ártico protege a sus protectores». El niño asintió satisfecho con la respuesta. Marcus se recostó en su silla, sintiendo el peso de los años. No temía a la muerte. Había visto demasiado como para creer que el final era realmente el final. Había experimentado misterios que sugerían que el universo operaba bajo reglas más complejas, más hermosas de lo que la ciencia había descubierto. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, a los 75 años, rodeado de su familia, sus últimos pensamientos fueron de nieve y viento y un lobo de ojos ambarinos que le había enseñado que el conocimiento tiene muchas formas, que no todo lo que importa puede ser medido, que algunos encuentros cambian no solo vidas, sino comprensiones completas de lo que significa estar vivo. Sophie esparció sus cenizas en el Ártico, como él había solicitado. Lo hizo en una ceremonia pequeña, cerca de la cabaña de Henrik, en el lugar donde su padre había sido transformado. Mientras dejaba caer las cenizas en el viento helado, vio una silueta en la distancia, un lobo observando. Cuando el viento se llevó las últimas cenizas, el lobo levantó su cabeza y aulló. Fue un sonido que atravesó la tundra, ecoando contra las formaciones de hielo. Un lamento y una celebración simultáneamente.
Luego el lobo se volvió y desapareció, como siempre había hecho, dejando solo huellas en la nieve que el viento pronto borraría. Pero Sophie sabía que regresaría. Kyra siempre regresaba, porque algunos guardianes no abandonan sus puestos. Algunos protectores trascienden el tiempo, la lógica, las limitaciones de lo que creemos posible. Existen en los márgenes entre lo conocido y lo desconocido, recordándonos que el mundo todavía contiene maravillas. Años después, cuando Sophie se convirtió en una bióloga de conservación reconocida internacionalmente, dio una conferencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas árticos. Al final de su presentación, mostró la fotografía de Kyra y los 3 lobos jóvenes. Mi padre me enseñó, dijo a la audiencia, que proteger la naturaleza no se trata solo de preservar especies o ecosistemas. Se trata de mantener espacios para el misterio, de honrar lo que no entendemos completamente, de reconocer que nuestra ciencia, por poderosa que sea, no tiene todas las respuestas, y que está bien. De hecho, es esencial. La conferencia fue aplaudida. Algunos en la audiencia la descartaron como sentimentalismo, pero otros, aquellos que habían tenido sus propios encuentros inexplicables con la naturaleza, aquellos que habían visto cosas que no podían explicar, comprendieron. Después de la conferencia, una mujer mayor se acercó a Sophie. «Yo también lo vi», susurró. «En 1987, el mismo lobo me salvó de una avalancha. Nunca se lo conté a nadie porque pensé que era imposible. Pero era él, ¿verdad, Kyra?» Sophie asintió, lágrimas en sus ojos. Sí, era él. Las 2 mujeres se abrazaron, unidas por una experiencia que trascendía palabras, unidas por el conocimiento de que habían sido tocadas por algo más grande que ellas mismas, unidas por la gratitud hacia un guardián que no pedía reconocimiento, que no buscaba celebración, que simplemente continuaba su vigilancia silenciosa a través de las décadas. La historia de Kyra se convirtió en leyenda entre aquellos que trabajaban en el Ártico. No era oficial. No estaba documentada en 1900 en revistas científicas, pero se transmitía en conversaciones silenciosas entre científicos y trabajadores de campo. Se convirtió en parte del folclore moderno, una historia que recordaba a las personas que incluso en nuestra era de satélites y GPS y tecnología avanzada, todavía había misterios, todavía había encuentros que desafiaban explicación, todavía había magia en el mundo, si sabías dónde buscar. La cabaña de Henrik permanece en pie hasta hoy, preservada no por ningún esfuerzo humano, sino por algo más difícil de nombrar. Se ha convertido en un santuario no oficial para aquellos que han sido salvados, un lugar donde dejan sus propios testimonios, añadiendo al diario que Henrik comenzó hace más de 70 años. Cada testimonio es similar. Un encuentro con un lobo, una salvación inexplicable, un momento que cambia fundamentalmente cómo ven el mundo. Y siempre, siempre mencionan los ojos. Ambarinos, brillantes, conteniendo una inteligencia que trasciende lo animal. Ojos que han visto décadas pasar pero que nunca pierden su agudeza, su propósito, su compromiso con la protección. Los científicos que estudian lobos árticos han intentado ocasionalmente rastrear a Kyra. Instalan cámaras, establecen estaciones de monitoreo, usan drones. Pero el lobo elude todos los esfuerzos de documentación. Aparece en fotografías ocasionales, siempre borrosas, siempre distantes. Aparece en testimonios pero nunca puede ser estudiado, categorizado, explicado. Es como si Kyra existiera justo más allá del alcance de nuestros instrumentos, en un espacio donde la ciencia y lo sagrado se superponen, donde el conocimiento empírico se encuentra con la verdad experiencial, donde la medición se rinde ante el misterio. Y tal vez, piensa Sophie mientras mira la fotografía de su padre con Kyra que guarda en su escritorio, tal vez eso es exactamente como debe ser. No todo necesita ser explicado. No todo debe ser disecado y analizado y reducido a datos. Algunas cosas merecen permanecer como misterios. Algunas cosas son más poderosas, más significativas, más transformadoras cuando existen en el reino de lo inexplicable. Kyra no es un fenómeno biológico esperando ser descifrado. Es un recordatorio de que vivimos en un universo más extraño, más maravilloso, más lleno de posibilidades de lo que nuestros modelos actuales pueden contener. Es una invitación a la humildad epistémica. Es un regalo para aquellos dispuestos a recibir lo que no pueden comprender completamente. El Ártico sigue cambiando. El cambio climático está transformando el paisaje de maneras que Henrik Larsen nunca podría haber predicho. Las grietas de hielo se mueven más rápido ahora.
Los patrones climáticos se vuelven más erráticos. El permafrost se descongela, revelando secretos enterrados durante milenios. Pero Kyra permanece. Los testimonios continúan llegando. El guardián silencioso continúa su vigilancia, adaptándose a los cambios, protegiendo como siempre ha protegido. Y en algún lugar del Ártico, en este momento, mientras lees estas palabras, hay un lobo de pelaje gris plateado con una mancha oscura en su costado derecho. Lleva un collar antiguo con grabados que nadie vivo puede traducir completamente. Camina por la tundra con propósito, escaneando el horizonte con ojos que han visto generaciones de humanos venir e irse. Y si en este momento alguien está caminando inconsciente hacia el peligro, si alguien se acerca a esa grieta migratoria sin saber que el próximo paso podría ser su último, Kyra está ahí, siguiéndolos en silencio, manteniéndose a exactamente 30 metros de distancia, esperando el momento preciso para intervenir, para desviar, para salvar. Porque eso es lo que hacen los guardianes, no por reconocimiento, no por gratitud, sino porque es su naturaleza, su propósito, su razón de existir. Y mientras haya un Ártico que proteger y humanos que salvar, la vigilancia continúa, silenciosa, eterna, inexplicable, como debe ser.